Muy buenos días, mis hermanos. Los saludo en el amor del Señor, esperando que se encuentren bien ahí en sus hogares. Esta semana tengo la bendición de poder estar exponiendo la palabra de Dios. Estuve exponiendo la palabra del Señor hace unas 2 semanas y lo que vamos a estar hablando hoy, la exposición del día de hoy, está bastante relacionada, así que esperamos que sea de bendición para cada uno de nosotros. Quisiera comenzar este sermón planteándoles quizás una especie de polémica, un debate, un caso que ocurrió hace unas semanas, y me gustaría que al plantearle yo este debate o esta polémica, que no es tan grande, quisiera que cada uno de ustedes pensara en qué posición usted tomaría frente a lo que les voy a estar comentando. ¿Qué posición usted tomaría o qué posición un creyente debía tomar si es que le pidieran la opinión respecto a lo que le voy a comentar ahora? Hace unas semanas surgió una polémica con respecto a una serie de televisión. Eh, a grandes rasgos, hace un tiempo ya se anunció que se va a lanzar una serie de televisión basada en El Señor de los Anillos. Nosotros sabemos que El Señor de los Anillos, ¿verdad? Es una novela bastante conocida. Hay una trilogía de películas, ¿verdad? Y ahora se va a lanzar una serie y hasta ahí está todo bien. El tema aquí que surgió alrededor de esta serie de televisión que se va a lanzar es que hace unas semanas se reveló que esta serie de televisión va a contener probablemente contenido para mayores de edad. Esta serie de televisión lo más probable es que va a incluir algunas escenas de desnudos y contenido no apto para todo público, ¿verdad? De esta misma índole. Entonces, ¿dónde nació la polémica? Que al saberse esto, al saber que esta serie va a contener este tipo de contenido, un grupo de fanáticos comenzó una campaña en contra de esta serie de televisión. ¿Por qué? Porque ni los libros ni las películas contienen este tipo de contenido. No se encuentra este tipo de contenido ni en los libros ni en las películas. Además, mencionar que el autor es conocido por haber sido un católico bastante devoto y se dice que su memoria va a ser manchada al incluir este tipo de escenas en una serie. ¿Por qué? Porque ni los libros ni las películas contenían esto, entonces un grupo de fanáticos está en contra de que se realice esta serie de esta manera. Ahora le pregunto a usted, después de plantear este caso o esta polémica, si usted le pidieran que diera su opinión respecto a esto, ¿qué posición tomaría usted? ¿Qué posición tomaría usted con respecto a la inclusión quizás de ese tipo de cosas en una serie? ¿O qué posición tomaría un creyente? Creo yo que la respuesta es quizás evidente. Tomar quizás un bando en esta polémica es quizás evidente para un creyente. Ahora quiero hacerle otra pregunta, ¿por qué? ¿Por qué el creyente debiera tomar cierta posición en este caso quizás, o sáquenlo quizás del caso de la serie y plantéelo en la vida en realidad? ¿Por qué el creyente debiera tomar cierta posición que nosotros sabemos cuál es la correcta? ¿Cuál es el fundamento bíblico para quizás, no sé, para que el creyente esté en contra de la inmoralidad sexual? ¿Cuál sería el fundamento bíblico que podemos encontrar? Nosotros sabemos que Dios aborrece la inmoralidad sexual. Ahora la pregunta es, bueno, ¿dónde encontramos esto en las Escrituras? ¿Por qué podemos afirmar que a Dios le desagrada el adulterio? ¿Por qué creemos o por qué estamos convencidos quizás de que Dios quiere que los jóvenes se guarden para el matrimonio? ¿Por qué podemos afirmar estas cosas? ¿Dónde está el fundamento teológico? Es interesante pensar en cuál es la convicción que hay detrás de eso que creemos nosotros, ¿verdad? Porque yo sé que muchos de ustedes tienen ya hijos grandes y que intentaron guiar a sus hijos en cierto camino, ¿verdad? Que se guardaran de cierta manera, y ahora es, ¿cuál es el fundamento que hay por detrás? ¿Cuáles son las convicciones que nos mueven? Hoy en día estamos llenos de películas, de series, de teleseries, donde el plato principal es la inmoralidad. Y creo que como creyentes tenemos que tener convicciones firmes en estos asuntos. Debemos tener convicciones arraigadas en las escrituras para dar ¿qué? Un fundamento teológico y para que podamos enseñar a nuestros hijos en esto, para que podamos aconsejar en este sentido con bases bíblicas. Hermanos, estamos convencidos de que Dios quiere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos. Y de ahí quizás parte todo. Dios quiere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos. Nosotros cuando vamos al Génesis vemos a un Dios que crea la humanidad y que no nos crea como solo espíritus o como almas que andan por la tierra, sino que nos crea con un cuerpo. Y esto implica que Dios quiere que sí, que le adoremos con nuestra parte inmaterial, pero también que le adoremos con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos. Hoy día quizás esa frase puede sonar un poco extraña, pero eso es lo que vamos a estar viendo hoy. Vamos a estar viendo en la carta a los Corintios, en donde Pablo va a estar tocando este tema.
en medio de esa cultura en donde quizás la prostitución era una actividad completamente normal, Pablo los va a exhortar. Y va a ser un contraste, va a ser un poco diferente a las dos últimas exhortaciones que vimos. No sé si se recuerdan acerca de en el capítulo 5 de Corintios, en donde Pablo exhorta acerca de un caso específico, y se recuerdan que también le hablaba a la iglesia de por qué no había hecho nada. Y la semana pasada veíamos a nuestro hermano César que nos enseñaba acerca de estos cristianos que se estaban llevando, ¿verdad?, a los jueces de fuera de la iglesia y que estaban resolviendo todos sus casos fuera de su iglesia, ¿verdad? Estaba Pablo exhortando casos específicos, comportamientos específicos. Y hoy vamos a ver que Pablo sí va a exhortar a la iglesia, pero de cierta manera podríamos decir que va a confrontar la teología que había detrás del comportamiento de estos corintios. Va a confrontar quizás las convicciones, va a dar el fundamento bíblico de por qué esto es malo y por qué esto es bueno. El título del sermón del día de hoy le puse Glorifica a Dios con tu cuerpo. Y de hecho es un título que es bastante parecido quizás al subtítulo que aparece en sus escrituras, en sus Biblias, en 1 Corintios 6, del 12 al 20. 1 Corintios 6, del 12 al 20. En donde al menos aquí la Reina Valera le pone glorificad a Dios en vuestro cuerpo. El título del sermón hoy día es Glorifica a Dios con tu cuerpo. Y vamos a ver algunos puntos en donde Pablo quizás argumenta esto. Pablo defiende esto y dice, bueno, el creyente tiene que glorificar a Dios con su cuerpo porque, y ahí vamos a estar viendo 3 puntos que los voy anunciando mientras vayamos avanzando. 3 puntos que fortalecen este argumento de por qué el creyente debe glorificar a Dios con su cuerpo. Glorifica a Dios con tu cuerpo. Vamos a estar leyendo 1 Corintios, voy a leer yo 6 del 12 al 20, y ustedes me siguen ahí con la lectura. La palabra de nuestro Dios dice así: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precios, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vamos a estar orando, mis hermanos, antes de entrar al texto. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque hoy, Señor, podemos quizás congregarnos a la distancia, hoy podemos cantarte, hoy podemos orar, Señor, hoy podemos ir a tu palabra, Señor, confiadamente, solamente por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo. Agradecemos, Padre, porque encontramos en ti, Señor, un Padre amoroso, Señor, que se preocupa de sus hijos, Señor, y que quiere lo mejor para ellos, Señor, y sabemos que en este momento lo mejor, Señor, es que podamos estar escuchando tu voz. Lo mejor, Señor, es que podamos ser moldeados, que haya que cambiar, Señor, cosas, Señor, en nuestra vida, Señor, en nuestro carácter, Señor. Somos, Señor, la mayor parte del tiempo, Señor, te somos, Señor, quizás infieles, Señor, fallamos, Señor, pecamos, Señor, y es por eso que necesitamos depender de ti. En esta hora, Señor, vamos directamente a tu palabra, confiando en que tú vas a trabajar en nuestros corazones, Señor, por medio de tu Espíritu, haciendo la obra, Señor, utilizándome a mí, Señor, también para poder exponer, Señor, con claridad, Señor, a un ritmo adecuado, Señor, para que todos podamos entender, Padre. Queremos, Señor, glorificar tu nombre de mejor manera, Señor, con todo nuestro ser, Padre. Y para eso, Señor, queremos, Señor, hoy venir a tu palabra para que seas cambiándonos a nosotros. Te pedimos esto, Señor, y encomendamos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, hoy la consigna o la exhortación de Pablo es glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Por qué el creyente debiera glorificar a Dios con el cuerpo? Yo decía que quizás sonaba un poco extraño, uno normalmente quizás no exhorta hacia los hermanos en la iglesia, ¿verdad? Decimos que tenemos que adorar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, pero el cuerpo también tenemos que dedicarlo a nuestro Dios. Debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Y el primer punto que vamos a ver hoy es porque Dios tiene un propósito para tu cuerpo.
Dios tiene un propósito para el cuerpo. Dios no lo ha dejado ahí al azar, no se ha ocupado solamente de una parte de nosotros, sino que también se ha ocupado de nuestro cuerpo y Él tiene un propósito para el cuerpo. Dios tiene un propósito para el cuerpo y es por eso que tenemos que glorificarle. Y Pablo, para argumentar de esta forma, va a comenzar hablando de la libertad. En el versículo 12, yo sé que es un texto bastante conocido y de hecho aparece otra vez en esta misma carta. El versículo 12 dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a ver que Pablo va a estar hablando acerca de un tema en específico aquí, pero para comenzar a hablar de eso, habla de la libertad del creyente. Y aquí se dice, los estudiosos dicen que Pablo está citando un refrán que quizás se está ocupando en la iglesia o un refrán de la época. El texto dice, todas las cosas me son lícitas. Ese sería el refrán de la época. Todas las cosas me son lícitas. Eso quizás era lo que estaban diciendo los corintios. Bueno, somos creyentes, buenos, tenemos libertad en Cristo, entonces todas las cosas me son lícitas. Sí, el Señor me salvó mi alma y ahora yo puedo vivir en libertad y puedo hacer lo que quiera. Ese era el refrán que se estaba utilizando. Todas las cosas me son lícitas. Pero aquí Pablo, frente a este refrán, va a contestar y va a decir, está bien, el creyente tiene libertad, todas las cosas le son lícitas, más no todas convienen. Sí, todas las cosas me son lícitas, más yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo más adelante va a ocupar este mismo texto y de hecho va a hablar de manera extensa acerca de la libertad del creyente. Podemos encontrarlo en 1 Corintios 8, 9 y 10. Pablo va a estar hablando de la libertad del creyente. Y en capítulo 10, 23, nuevamente dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ¿qué está diciendo aquí Pablo? Pablo está diciendo, bueno, los creyentes tienen libertad para actuar, pero no todas las cosas les son provechosas. La libertad que tiene el creyente en Cristo no es una licencia para pecar libremente, ¿verdad? Y quizás hay cosas que en sí las escrituras no dice que son buenas o malas, cosas que no son malas per se, como se dice, de por sí no son malas, pareciera que si fueran inofensivas, sin embargo, muchas de ellas no convienen, muchas de ellas no hacen ni un bien, y muchas de estas cosas nos pueden terminar dominando. Y es por eso que Pablo aquí dice, bueno, todas las cosas son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Ninguna cosa debe tener autoridad sobre uno. Pablo está diciendo, yo no voy a ser esclavo de ninguna cosa, aunque esa cosa pueda parecer inofensiva. Yo no me voy a someter a ninguna autoridad de alguna cosa que me pueda dominar a mí. Y este es un principio que se puede aplicar a muchas áreas de nuestra vida, mis hermanos. Es un excelente principio que podemos abrazar y recordar a menudo en cuanto a las cosas que estamos dedicando nuestro tiempo, quizás nuestras finanzas, nuestros sueños. Quizás esas cosas nos están dominando, quizás esas cosas en sí no son malas, pero nos terminan por dominar y quizás no convienen finalmente. Pablo trae este principio acerca de la libertad del creyente, ¿para qué? Para llevarlo al uso del cuerpo. Pablo aquí tiene en mente un pecado en particular, un pecado relacionado con lo sexual. Entonces, habla aquí primeramente acerca de la libertad. Bueno, ustedes sí dicen que todo es lícito, pero ojo, no todo conviene. Muchas cosas los pueden terminar dominando, sometiendo a ustedes. Y luego va a entrar ya en el tema en el versículo 13, en donde dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como las otras destruirá Dios. Versículo 13. Pablo aquí cita otro refrán. No sé si la primera frase es bastante como curiosa. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. El vientre para las viandas. Esta suena a trabalengua. Pablo cita este refrán, ¿verdad? Otro refrán, los estudiosos están de acuerdo en que este es otro refrán de la época, en donde lo más probable es que las personas decían, bueno, la comida fue hecha para el estómago y el estómago fue hecho para la comida. Entonces, usémoslos para eso. Usémoslos para eso. Si Dios lo creó para eso, usémoslo y quizás abusemos de eso, ocupémoslo de la manera que queremos. ¿Por qué? Porque Dios creó el estómago para eso, para la comida y comamos. Si hay que comer, comamos. Ese era de cierta manera el refrán y no solamente se aplicaba a la comida, sino que a todas las funciones biológicas del cuerpo. Entonces el Corintio decía, bueno, todo me es lícito y Dios creó mi cuerpo, tiene un estómago, bueno, comamos. Dios creó mi cuerpo con funciones biológicas, bueno, satisfagamos todos esos deseos del cuerpo de la manera que queramos. Ese era el pensamiento que había. Ese es el refrán que está citando aquí Pablo. Eso es lo que decían los corintios.
No importaba para nada lo que se hiciera quizás con el cuerpo. El alimento era el alimento, el estómago era el estómago, las relaciones sexuales eran las relaciones sexuales, eran funciones biológicas que se tenían que satisfacer de la manera en que ellos quisieran. Tenían libertad, ellos decían los corintios. Este argumento suena bastante conocido quizás en lo que se cree hoy en día en la sociedad, ¿verdad? Pero Pablo responde a el pensamiento de la sociedad, responde al pensamiento erróneo que tenían estos corintios, y dice que, bueno, tanto el uno como el otro, dice el texto en el versículo 13, lo destruirá Dios. Tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Dios tiene un propósito con respecto al cuerpo, y al mencionar aquí que los va a destruir, está diciendo que ya estas cosas tienen una temporalidad, van a tener un fin. Dios se va a ocupar del cuerpo. Pablo quiere que los creyentes sepan que deben glorificar a Dios con sus cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito con el cuerpo. ¿Y cuál es este propósito? La segunda parte de ese mismo versículo dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El cuerpo debe ser para el Señor, ese es el propósito del cuerpo. No es para que se satisfagan los deseos de la manera en que se quieran. Ese no es el fin. Ese no es el fin. El cuerpo debe ser para el Señor. Aunque el creyente tiene libertad, el cuerpo para ciertos fines no va a traer ningún provecho, ningún beneficio, y va a ir en contra del propósito de Dios. Y es por eso que aquí Pablo llega a afirmar que el cuerpo no es para la fornicación. ¿Se recuerdan que en el capítulo 5, si es que no estuvieron cuando estuvimos estudiando el capítulo 5, en donde Pablo ¿verdad? Tocaba el tema acerca de la inmoralidad sexual, un caso de inmoralidad sexual en la congregación? Bueno, aquí se ocupa la misma palabra para decir que, para mencionar la fornicación. El cuerpo no ha sido para esos fines, para la inmoralidad sexual. Y aquí quizás se hace un contraste entre la inmoralidad sexual y el Señor. ¿Por qué? Porque dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor. Un contraste, un énfasis aquí en este contraste entre el Señor y la inmoralidad sexual, o la porneia, que esa es la palabra original que está en el griego, y que hay varias palabras derivadas hoy en día que se ocupan. Pablo está haciendo un contraste entre el Señor Jesús y la inmoralidad sexual, el Señor Jesús y la porneia, y esas dos cosas se enfrentan por la posesión de los cristianos, se enfrentan por la posesión de los cuerpos de los cristianos. ¿A quién le está siendo leal tu cuerpo? ¿A quién está renunciando tu cuerpo? ¿A quién estás sirviendo? Esa es la idea por detrás aquí. Dios tiene un propósito para el cuerpo, y es que sea para el Señor. Dios tiene un propósito para el cuerpo, y es que sea para el Señor. El cuerpo tiene un propósito más elevado que la mera satisfacción de sus deseos. De hecho, el cuerpo se nos ha dado para glorificar a Dios. En el capítulo 10 de Corintios, versículo 31, un texto bastante conocido, que también está hablando acerca de la libertad del creyente aquí, 1 Corintios 10, 31, Pablo dice claramente, ya sea que comáis o bebáis, o qué cosa, mis hermanos, o hagáis cualquier otra cosa. Y ese cualquier otra cosa, ¿saben lo que implica? Cualquier otra cosa. Hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Está claro, no? Y eso implicará también nuestros cuerpos, que deben glorificar a Dios. Dios quiere que le glorifiquemos con nuestros cuerpos, mis hermanos. Y la intimidad también se da para glorificar a Dios. Nuestros cuerpos han sido creados con un propósito y para que se lleve a cabo ciertas cosas dentro de ciertos parámetros, ¿verdad? Sabemos que en este sentido la inmoralidad sexual se refiere a no ocupar el cuerpo de la manera debida. Dios ha dado y Dios ha creado la maravillosa obra de las relaciones sexuales para que se den de acuerdo a su propósito, dentro del matrimonio, ¿verdad? Él crea esto y lo bendice dentro del matrimonio, para que se dé exclusivamente dentro del matrimonio, y esa es la intención de nuestro Señor. Y dándose de esa manera va a ser bello, va a ser realmente satisfactorio. De hecho, podemos ver, hemos estudiado en Proverbios varios textos que hablan acerca de eso, ¿verdad? Donde dice, sea bendito tu manantial, alégrate con la mujer de tu juventud, en su amor recréate siempre. Debemos someter nuestros cuerpos a la autoridad de nuestro Señor y obedecer en este sentido a lo que Él demanda. Si Él dice que ciertas cosas deben darse dentro del matrimonio, debe ser así. Y eso es someter nuestros cuerpos a la autoridad de nuestro Señor. Y eso es reconocer que Él tiene un propósito para nuestros cuerpos. Y Pablo va a terminar fortaleciendo este argumento
hablando acerca de la resurrección, bueno, si a Dios no le preocupara lo que hacemos con nuestros cuerpos, probablemente no habría resurrección. Pero el versículo 14 dice, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Pablo aquí fortalece el argumento que Dios tiene un propósito. ¿Por qué? Porque va a resucitarnos. El cuerpo ha sido creado para Dios y Él hará algo con nuestros cuerpos, mis hermanos. Ya lo he dicho anteriormente, Dios no se ha ocupado solamente de nuestra parte espiritual, Él también se ocupa de nuestros cuerpos y es por eso que nos va a resucitar. Es maravillosa esta verdad. Pensar que nuestro cuerpo está diseñado no solamente para servir en esta vida, sino que también en la venidera. Sabemos que va a ser un cuerpo diferente, un cuerpo transformado, resucitado, glorificado, un cuerpo celestial, pero va a ser un cuerpo. Y gloria a Dios por eso, porque podemos glorificarle con nuestra alma, con nuestro cuerpo. La resurrección del cuerpo da un peso adicional al argumento de Pablo acerca de la dignidad, del propósito y del destino del cuerpo. Dios tiene un propósito para nuestros cuerpos, mis hermanos. A Dios le importa qué estamos haciendo con nuestros cuerpos, ¿verdad? Él tiene planes para esta parte física. ¿Por qué? Porque Él es el creador y nos creó de cierta manera, con ciertas funciones, para que se den las cosas de cierta manera como Él lo dice. Cuando se habla de estos temas, normalmente la sociedad nos tilda como los cuadrados, ¿verdad? Los cristianos somos los cuadrados en estos temas, somos los pesados, somos los cerrados de mente. Y es que, hermanos, vivimos en una cultura en donde la satisfacción de los deseos temporales es la meta máxima. Ese es el objetivo. A eso se le llama normalmente hedonismo. Intentar buscar satisfacer los deseos temporales a toda costa, esa es la meta, ese es el fin. Como dice las escrituras, comamos y vivamos, que mañana moriremos. O como lo escucharíamos quizás hoy en día en la sociedad, bueno, si a algo hay que morirse, si de algo hay que morirse, entonces démosle. Lamentablemente, mis hermanos, para las personas que piensan de esa manera, esta vida no es todo lo que hay. Y saber eso y seguir viviendo de esa manera es bastante triste, es desesperanzador, diría yo. Luchar día a día por intentar satisfacerte con cosas que nunca lo van a lograr hacer por completo. Vivir sin satisfacerte nunca con nada. Intentar abusar de esos deseos que una vez que se van, muchas veces te hacen sentir vacío y solo. Es desesperanzador, mis hermanos, vivir de esa manera. Reconocer que Dios nos ha creado para su gloria y que nuestro cuerpo es para glorificarle a Él, mis hermanos, nos llena a esperanza. La pregunta para nosotros hoy aquí es, bueno, ¿a quién le estamos siendo leal con nuestro cuerpo? ¿A quién estamos glorificando con nuestro cuerpo? ¿A quién estamos sirviendo con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestros oídos? Mi hermano, no te dejes dominar. No hay ningún provecho en eso. Aunque pueda conceder un placer momentáneo, es pasajero. Muchas veces somos cortos de vista y pensamos solamente en el hoy y en lo que hoy nos puede satisfacer. No vivimos mirando la eternidad, mirando aquel propósito más glorioso que tiene Dios, más elevado, el poder glorificarle a Dios, el poder servirle con nuestro cuerpo. No nos dejemos engañar. La consigna de este sermón es glorifica a Dios con tu cuerpo. Y estamos viendo por qué debiéramos hacerlo, qué es lo que dicen las Escrituras, un fundamento sólido que debiéramos tener. Pablo en esta primera parte, en estos primeros versículos, nos habló de que Dios tiene un propósito para el cuerpo, ¿verdad? Dios tiene un propósito para el cuerpo que sea para el Señor. Y es por eso que Dios mismo va a resucitar nuestros cuerpos, por lo que debiéramos usarlos hoy para el Señor. Pablo va a seguir instando a glorificar a Dios con nuestros cuerpos y ahora va a decir que el creyente está unido a Cristo. Y es por eso que debe glorificar también a Dios, porque el creyente está unido a Cristo. Glorifica a Dios con tu cuerpo porque estás unido a Cristo. Versículo 15. Dice la palabra del Señor, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Es una pregunta retórica que nuestro hermano César la exponía la semana pasada varias veces en el texto y aquí sigue Pablo intentando que los corintios realmente reflexionen y busquen dentro de sí qué convicciones tienen. Pablo le había enseñado acerca de estas cosas. Dice, bueno, ¿no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Esta es una ilustración maravillosa que se da en varias partes de las Escrituras, ¿verdad? Que como hijos de Dios, como parte de la iglesia, somos parte del cuerpo de Cristo. Y aquí dice que somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, en el versículo 13 vimos que nuestros cuerpos son para el Señor y ahora no queda ahí esto, sino que dice que formamos parte del cuerpo de Cristo.
El creyente tiene una unión vital con Él. El creyente tiene una unión vital con Cristo. Leyendo esto, tiene mucho sentido las palabras de nuestro Señor Jesús, cuando en Juan Él decía que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que separados de Él, nada podemos hacer. Porque hay una unión vital con Cristo, mis hermanos. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y pensando en esto, pensando en esta gloriosa verdad, es impensado dedicar un miembro de Cristo a una ramera. Y esa es la imagen que trae aquí a las mentes de los corintios Pablo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo. Esta es una imagen fuerte que trae Pablo. Pablo de cierta manera está abrumado al plantear esta idea, es algo impensado. Es horrible. Es horrible pensar en solamente tomar a miembros de Cristo, a creyentes, para hacer de ellos miembros de una ramera. Es una idea abrumadora. Y es por eso que Pablo como que responde de manera drástica, de ningún modo. Es algo impensado, es algo abrumador, es algo horrible. De ningún modo, mis hermanos. Sí, sí, si se hace eso, los miembros estarían haciendo uno con una ramera, mis hermanos. Siendo que la iglesia debiera ser uno con ¿quién? Con Cristo. Recordemos que la iglesia es la novia de Cristo. Cristo se entrega por completo a su novia, y hoy la novia de Cristo debe entregarse por completa a Él, debe serle fiel. Pablo está aquí mostrando la gravedad del hecho de utilizar el cuerpo con malos propósitos. Si somos parte del cuerpo de Cristo, no podemos serle infiel de esa manera. Versículo 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. ¿Dónde dice eso, mis hermanos? Bueno, aquí Pablo está citando el Génesis, ¿verdad? Está citando el Génesis. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Está citando el propósito o la intención original que tenía Dios para la humanidad, que aparece en Génesis 2:24, en donde el acto sexual está apartado para el matrimonio entre un hombre y una mujer. Y se expone claramente en las Escrituras. Y es impresionante cómo Pablo trae este texto de Génesis. ¿Para qué? Para relacionarlo con la iglesia, con los creyentes, con cómo los creyentes son parte del cuerpo de Cristo, son uno con Cristo. Luego de hablar de la manera en que Cristo se entrega por su iglesia, Pablo habla acerca de esta estrecha relación que ocurre en el matrimonio y que de cierta manera apunta a esa relación de Cristo con su iglesia, esa relación de unidad, esa relación de entrega. Esa perfecta unidad que debiera tener Cristo con su iglesia debe ser manifestada a través de la unión del matrimonio. Si traicionas esa unidad en el matrimonio, bueno, no se está dando honor al nombre de Cristo con el cual estamos unidos, mis hermanos. Y esa unión, el ser una sola carne, mis hermanos, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Versículo 17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pablo está diciendo, bueno, cuando te estás uniendo con una ramera, estás haciendo una sola carne con ella. Y eso va en contra, eso es impensado. Eso está violando esa unión maravillosa que creó Dios, el propósito original de Dios. Y ahora en el versículo 17, bueno, dice, eso ocurre cuando tú estás con una ramera y recuerda que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Aquí está dando una certeza, una verdad. Dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Quizás no estamos físicamente unidos con Cristo, pero sí espiritualmente. Su espíritu habita en nosotros. El que se une al Señor, mis hermanos, un espíritu es con él. Y esa unión con Cristo por medio de ese espíritu nos lleva a ¿qué? A combatir el pecado, a no traicionar de cierta manera esa unión. Romanos 8:9 dice lo siguiente, más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Pablo claramente ahí en Romanos dice, bueno, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros, si es que está realmente unido a Cristo, bueno, ya no vives según la carne, ya no vives sometiéndote a otras cosas. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo y ahora vives según el Espíritu. Esa unión con Cristo, mis hermanos, nos insta, nos motiva a qué, y nos lleva de hecho a glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Si estás unido a Cristo, debes glorificar a Dios con tu cuerpo.
La unión que tenemos con Cristo, mis hermanos, tiene implicancias muy profundas en nuestra vida. Aquí lo está aplicando de manera específica quizás a este tipo de pecado, pero tiene implicancias profundas en nuestra vida. Y es maravilloso pensar en eso. Es maravilloso pensar que estamos unidos a Cristo y que nosotros estamos en Él. Nosotros estamos en Él. No sé si se recuerdan ese texto en Efesios que dice que Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo y que ya hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en Él, en Cristo. Nosotros estamos en Él. Y es por eso que ya eres adoptado, ya eres justificado, ya eres nueva criatura y ya estás delante de Dios y Dios te ves como santo. ¿Se recuerdan? Nuevamente cito 1 Corintios, el primer capítulo, cuando le llama a estos corintios santos en Cristo, porque el creyente ya tiene una unión con Cristo y delante de Dios ya es visto como santo, porque nosotros estamos en Cristo. Y esa unión también tiene una implicancia para nosotros. Nosotros estamos en Él y Él está en nosotros, por medio de su Espíritu. Es maravilloso pensar en eso, pensar que no nos ha dejado huérfanos. Y eso significa que mediante esta unión, mi hermano, podemos vivir en este espíritu. Mediante esta unión hoy podemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Estamos unidos a Cristo, mis hermanos. No importa en la condición en la que estemos, debemos batallar quizás con pensamientos, debemos honrar a Dios con todo nuestro ser. Debemos recordarnos que los deleites terrenales no lo son todos, no es la meta final de un creyente. Debemos encontrar nuestra mayor deleite en el Señor. Y mi hermano, si estás en este momento quizás perdiendo la batalla en este sentido, te insto a buscar a alguien con quien apoyarte, otro creyente, a quien rendirle cuenta. Debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos porque estamos unidos a Cristo. Mi hermano, si estás casado, bueno, debes glorificar a Dios con tu cuerpo. Debes entregarte y amar a tu esposa de la misma manera en que se entregó Cristo a la iglesia. Mi hermano, si estás soltero, bueno, es momento de glorificar a Dios con tu cuerpo, usando tu soltería para la gloria de Dios, honrando al Señor con tu cuerpo. Estamos unidos a Cristo. Y esta es una realidad maravillosa para nuestras vidas, mis hermanos, que nos llena de esperanza. Hoy día hemos estado viendo el mandato a glorificar a Dios con nuestros cuerpos. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para el cuerpo y porque estamos unidos a Cristo. Ahora veremos finalmente que nuestros cuerpos no nos pertenecen. Pablo dice, glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios es el dueño. Dios es el dueño. Versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo ya se encuentra concluyendo esta exhortación, ¿verdad? Ya estamos llegando al final de esta porción. Y es por eso que aquí incluye el llamado principal de todos estos versículos. Y el llamado principal es ya, huir de la fornicación. Pero si se fijan, Pablo no solamente dejó el mandato, sino que montó un argumento teológico, que realmente las convicciones de sus oyentes fueran movidas, que realmente su mente fuera renovada, su entendimiento de estas cosas fuera renovada, como dice Romanos 12, para que ellos realmente esas convicciones los muevan ¿a qué? A huir de la fornicación. Huir de la fornicación. La inmoralidad sexual va en contra de la autoridad de Dios, ¿verdad? Y el propósito de Dios para nuestros cuerpos. Y traiciona de cierta manera esta unión. No la rompe, nada nos puede separar de Cristo, ¿verdad? Pero aboga en contra de eso. Y es por eso que el mandato es ¿a qué? A huir. Huir. Huye de la fornicación. Aléjate de todas las personas que puedan o los lugares que puedan verte metido en este problema, mi hermano. Quizás con este huye se nos viene a la mente la historia de José, ¿verdad? Bastante conocida, este hombre que se vio repetidamente tentado por la esposa de Potifar. Y él no solamente rehusó acostarse con ella, sino que rehusaba incluso aún estar con ella. Cuando ella trató de forzarlo a pecar, ¿qué hizo él? La Biblia dice que él dejó su ropa en las manos de ellas y huyó y salió. No hubo tiempo de razonamientos o explicaciones, mis hermanos, simplemente la alternativa era huir. Huir. No había tiempo de estar discutiendo, sino que podemos decir que quizás en ese momento las pasiones muchas veces se vuelven irracionales, ¿verdad?
Y la alternativa es huir, huye de la fornicación. Y aquí dice Pablo, huye de la fornicación porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su cuerpo, contra su propio cuerpo, peca. Aquí Pablo está quizás nuevamente instando a la gravedad de este pecado y quizás hace una diferenciación con otros pecados. Dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Así, eso es lo que dice aquí las Escrituras. Entonces podemos considerar que quizás se nos vienen a la mente otros pecados que tienen relación con el cuerpo, quizás el tema de consumir alguna sustancia ilícita, quizás el tema con los alimentos, pero según lo que está diciendo Pablo aquí, esos pecados serían hechos quizás sobre el cuerpo, pero no están dentro del cuerpo, seguirían siendo considerados fuera del cuerpo, no así con la inmoralidad sexual. Y es por eso dice que cualquier otro pecado que se cometa está fuera del cuerpo, pero aquí hay una gravedad con este pecado, en donde el fornicario toma su cuerpo que le pertenece a Cristo y lo une a una ramera, según el ejemplo anterior. La fornicación lleva al hombre a pecar contra su cuerpo. Y el cuerpo, mis hermanos, escúcheme bien, el cuerpo del creyente es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? La unión física que involucra la inmoralidad sexual tiene consecuencias, quizás podríamos decir, especiales, porque interfiere con nuestra identidad como personas que se han unido a Cristo a través del Espíritu. Las personas que están unidas a Cristo a través del Espíritu no tienen nada que hacer con otra persona que no sea su esposa o su esposo. El cuerpo del creyente es templo del Espíritu y debe dedicarse para lo que debe dedicarse un templo. Lo vamos a ver más adelante. Pablo ya había mencionado esta realidad en la exhortación de mi hermano Walter. Yo recuerdo en 1 Corintios 3:16 aparece este mismo principio. ¿No sabéis que vuestro cuerpo, esta misma pregunta, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 3:16. Aquí Pablo nuevamente vuelve a ser repetitivo en esta idea. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El Espíritu Santo mora en los creyentes. El Espíritu Santo mora en los creyentes. Esta verdad, mis hermanos, ya había sido anunciada en el Antiguo Testamento a través del anuncio del nuevo pacto. Ezequiel 36:27 dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hoy gozamos de esta maravillosa bendición. Hoy gozamos de esta maravillosa bendición que el Espíritu Santo habite en los creyentes, mis hermanos, esta bendición del nuevo pacto. Y este espíritu lo tenemos no porque lo hayamos ganado, sino que viene a través de una acción pasiva de nosotros. Viene de Dios, el cual tenemos de Dios, dice el versículo 19. El Espíritu Santo está en nosotros, el Espíritu Santo viene de Dios, tenemos de Dios, ocupamos un papel pasivo en esto, hemos recibido el Espíritu, hemos sido sellados con el Espíritu, y finalmente dice, bueno, no sois vuestros, dice. Sois templo del Espíritu Santo y no se pertenecen, le dice Pablo a los Corintios. No os pertenecéis a vosotros mismos, no se pertenecen a ustedes, ahora le pertenecen a Dios. Como templo del Espíritu le pertenecen a Dios. John MacArthur comenta acerca de esto y dice lo siguiente, y da una gráfica quizás de manera fuerte, cómo debiéramos nosotros ver estos temas a la luz de que somos templo del Espíritu. Él dice lo siguiente, voy a citar, dice, cometer una inmoralidad sexual en el templo de una iglesia con todo lo repugnante que eso sería, no sería peor que cometerlo en cualquier otra parte. El pecado se comete dentro del templo de Dios en todo lugar, y siempre que la inmoralidad sexual la realizan los creyentes. Cada acto de fornicación, cada acto de adulterio realizado por cristianos se lleva a cabo en el templo de Dios, sus propios cuerpos. Somos templo del Espíritu, mis hermanos. Y es por eso que debemos glorificar a Dios con nuestros cuerpos. Porque somos templo y como templo ya no nos pertenecemos. Dios ha pagado un precio infinito por él. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Somos templo del Espíritu Santo y para que esto se haya llevado a cabo se ha pagado un precio infinito.
Pablo utiliza aquí el lenguaje comercial, ¿verdad? Habla de pagar un precio, de haber comprado por precio. De cierta manera nos pone en la plaza en donde se vendían los esclavos y dice que ya se pagó un precio. Es el mismo lenguaje que se utiliza para referirse a la redención, al pago de un precio para ser liberado. Eso es lo que debemos saber, mis hermanos. El creyente ha sido rescatado ¿de qué? De la manera de vivir antigua, y fue rescatado por un precio, pero no se pagó oro o plata, sino que fue la sangre preciosa de Cristo, la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es lo que dice Pedro en su carta. Ese es el precio que se pagó, mis hermanos. Cristo ganó a su iglesia por su propia sangre. Nuestro perdón tuvo un costo infinito, mi hermano. ¿Por qué? Porque la deuda que tenías era infinita y solamente el Dios infinito podía proveer el medio por el cual que fueras liberado, fueras perdonado. Mis hermanos, eso significa ser redimido. Eso significa ser redimido. Que el precio ya se pagó para que fueras libre del pecado. Y eso, mi hermano, incluye tu cuerpo, incluye mi cuerpo, incluye nuestros cuerpos. Has sido liberado para que ya no sirvas al pecado, sino que ahora servimos al Señor. Y es por eso que Pablo termina aquí y concluye diciendo, bueno, entonces después de esto, glorifica entonces a Dios en tu cuerpo y en tu espíritu, los cuales son de Dios. Así termina aquí Pablo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No nos pertenecemos, mis hermanos, y debemos glorificar a Dios. Nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Hay varias reflexiones que podemos sacar alrededor de esta verdad. Pensemos un momento en lo que significaba el templo. El templo era un lugar apartado para la adoración. De la misma manera, nuestras vidas deben estar dedicadas a lo mismo. De esa misma manera, nuestras manos, nuestros ojos, nuestros pies, nuestras mentes deben estar dedicadas a adorar a Dios como templo del Espíritu que son, como el templo del Espíritu que somos. Es maravilloso pensar que la presencia de Dios está en nosotros por medio de su Espíritu. Quizás era algo un poco impensado en el Antiguo Testamento, o con las personas que venían de un contexto judío. Es impresionante ver cómo en el Antiguo Testamento la presencia de Dios normalmente habitaba en este lugar que era bastante pequeño. No sé si se recuerdan. El lugar donde estaba la presencia de Dios no era inmenso, y es por eso que no estaba pensado para que todo el pueblo entrara ahí, sino que hacía falta un mediador, un sacerdote, ¿verdad? Y hoy, mis hermanos, nosotros tenemos a Cristo, el gran sumo sacerdote, que nos da libre y confiada entrada a la presencia de Dios. Y en Cristo somos considerados dignos de la presencia de Dios. Y hoy el Espíritu habita en nosotros. Y es por eso que somos templo del Espíritu Santo. Su presencia habita en nosotros. La pregunta para nosotros aquí es, ¿a qué estamos dedicando el templo del Espíritu? ¿A qué estamos dedicando el templo del Espíritu? Mi hermano, fuiste comprado por precio. Tu mente, tu corazón, tu alma y tu cuerpo también, para servir al Señor, para no ser esclavo del pecado. Y ese es el deleite, el gozo y la belleza más grande que puedas encontrar, mi hermano. Porque ese tipo de cosas no terminan con una vez muera acá, sino que son eternas. El Señor nos creó para ese deleite supremo. Y hoy día podemos glorificarle incluso con nuestros cuerpos. El mensaje ya para ir concluyendo la porción del día de hoy, la exhortación de Pablo era glorifica a Dios con tu cuerpo, glorifica a Dios con tu cuerpo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito para tu cuerpo. ¿Por qué? Porque estás unido a Cristo y porque Dios es el dueño de tu cuerpo. Tú eres un servidor, una persona que administra simplemente esto. ¿Para qué? Para someterlo a la autoridad de su Señor. Ese era el mensaje del día de hoy, mi hermano. Hoy te insto a que quizás esto es nuevo para ti, el tema de glorificar a Dios con tu vida. Bueno, te invito primeramente a arrepentirte y a confiar en lo que hemos visto hoy, a confiar en que se pagó un precio para que tu vida tome un rumbo diferente a la que estás llevando, para que tu vida comience a glorificar a Dios hoy. Hoy es el día en que puedes arrepentirte y confiar en que en Cristo eres perdonado, eres liberado del pecado y puedes glorificar a Dios, mi hermano. Y mi hermano, si es que tú ya llevas la carrera más avanzada,
te invito a reflexionar acerca de estos temas, te invito a reflexionar la manera en que estás glorificando a Dios con tu cuerpo, te invito a reflexionar la manera en que estás enseñando a tus hijos a glorificar a Dios con tus cuerpos, y la manera en que puedes utilizar esto, ¿para qué? Para hacer una salida para el hermano que quizás está cayendo en esto, para el hermano que está en tentación, porque Dios siempre va a proveer una salida en ese mundo. Vamos a estar orando a nuestro Dios para terminar este tiempo. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres bueno para con nosotros. Agradecemos, Señor, porque sabemos, Señor, que tu voluntad es perfecta, Señor, es agradable, Señor, y es buena, Señor. Y hoy, Señor, nos acercamos a tu palabra, Señor, sabiendo, Señor, y reconociendo que somos indignos, Señor, pero que tú nos has alcanzado, tu gracia, tu amor, Señor, tu misericordia nos has alcanzado, Señor. Y por los méritos de nuestro Salvador Jesucristo, por esa maravillosa y bella sangre, hoy somos limpios, Señor. Hoy tú nos ves como santos, Padre, Señor. Hoy podemos, Señor, disfrutar de tu presencia en nosotros por medio de tu Espíritu, Padre. Gracias, Señor, porque no nos has dejado huérfanos. Gracias, Señor, porque te tenemos, Señor, con nosotros día a día, Señor. En esta hora ruego, Señor, por cada uno de nosotros, Señor, y por la palabra que se acaba de exhortar, Señor, para que podamos, Señor, reflexionar acerca de estos asuntos, para que podamos, Señor, meditar acerca de nuestras convicciones, Señor, acerca de las cosas que nos están moviendo en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos someter, Señor, por ninguna cosa, Señor, temporal, Señor, sino que realmente nos podamos someter, Señor, a ti, a lo que tú demandas de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a por qué no, Señor, a disfrutar de las cosas que hay acá en esta tierra, pero de la manera en que tú nos la demandas, Señor, para la gloria tuya, Señor. Siempre buscando, Señor, glorificarte a través de todo lo que hagamos, Padre. Agradecemos, Señor, porque aún en este mundo caído, Señor, podemos encontrar cosas maravillosas, Señor, cosas, Señor, en las que nos podemos gozar para gloria tuya, Señor, para gloria tuya. Padre, ayúdanos, Señor, en este tiempo a glorificarte, Señor, a ti con nuestros cuerpos, Señor, a no ceder, Señor, en ciertos asuntos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a enseñar a los demás, Señor, con claridad que deben glorificar a Dios, Padre. Y ayúdanos, Señor, a nosotros, a cada uno de nosotros, Señor, como cuerpo de Cristo, Señor, a ayudarnos, a apoyarnos, Señor, a exhortarnos, Señor, en estos asuntos también, Señor, a hablar quizás con más libertad, Señor, acerca de nuestras luchas, Señor, porque necesitamos glorificarte, Señor. Queremos ver, Señor, esa iglesia que es fiel, Señor, a Cristo. Queremos, Señor, ver una iglesia que realmente, Señor, está entregada, dedicada, Señor, a su esposo, Señor, a su novio, Señor, a su Señor. Padre, Señor, ayúdanos, Señor, a eso, Señor. Ayúdanos, Señor, tú trabajando en nuestros corazones. Confiamos, Señor, en que necesitamos cambiar, pero también confiamos, Señor, en que tu Espíritu habita en nosotros, Señor, y que va a ayudarnos, Señor, en esa tarea imposible para nosotros. Te pedimos esto, Señor, y confiamos en eso, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén.